Pues muy buenas tardes a todos, a todas y bienvenidos de nuevo a una reunión lunera que hoy tenemos la suerte de disfrutar de la sapiencia de nuestro querido Jaime Quintans García, que nos va a hablar hoy de historia y cábala. Adelante, Jaime, cuando quieras. Bueno, pues todo llega y efectivamente en este juego divino de la cábala de dar y recibir, me toca dar, después de haber recibido tanto de una cábala en la que estoy aprendiendo, cuando es realmente la cábala la que te aprende, la que te coge, la que te lleva de la mano. Bueno, en este tema yo fundamentalmente querría que fuera una conversación más que nada, ¿no? Lo que dice Eisler en el libro habla de que una conversación es dar vueltas juntos, entrelazar el lenguaje, emocionar e intercambiar, traducirse, dar y recibir, una vez más, verter juntos, convertir, convenir, conversar. Bien, yo intentaré dar una serie de brochazos, probablemente algunos impresentables y otros discutibles, porque de lo que se trata es sobre todo de que interrumpáis. Y eso sí que os lo pido por favor, porque si no puede ser terrible. Vale. Bien. En el subtítulo Historia Cábala sería el del propio libro de Eisler, El cáliz y la espada. Son dos figuras de lo más representativo, de lo más imaginativo para describir lo que ella llama dos posiciones a lo largo de la historia. La asociación, el cáliz, y la dominación, claramente la espada, ¿no? El cáliz, el cuenco, la vasija, esos nombres no son más familiares, más propios incluso. Es realmente lo necesario para vivir, no solo sobrevivir. La espada Perdona, es otra Jaime, cosa. ¿te puedes ¿Sí? acercar un pelín más al micrófono, por favor? A ver, vamos a Se ver. oye muy bien, no sé Sí, cómo lo oyen ahora. ustedes. A ver, habla. Sí, a ver qué tal. Mucho mejor. Gracias. Sí, vale. Está claro el simbolismo de lo que es el cuenco, lo que recoge para dar, para recibir. El Robinson Crusoe, no sé si llegó a tener espadas, con una navaja le hubiera bastado, pero lo que realmente necesita era una vasija. Y la historia realmente nuestra ha sido, ahora lo intentaré explicar, más una historia de vasija que una historia de espada. La historia de espada es algo relativamente reciente, o sea, los 1000 años de nuestro desastre y otros 3000 más o menos atrás, desde que se puede datar la historia. Estamos hablando de 5 o 6000 años frente a decenas o cientos de mil de historia de humanidad. Y diría humanidad en el doble sentido, de algo realmente humano, amable, solidario, asociado. Uno de los primeros hallazgos de restos óseos de nuestros antepasados en la humanidad parece ser uno que era una tibia fracturada que se pudo recomponer. Quiere decir que alguien ayudó a alguien. Esos orígenes de humanidad, esa asociación, esa necesidad de dar y de recibir es la vasija y es lo importante. Lo dramático es que la historia de espadas se ha impuesto de mala manera en unas guerras que empiezan por las guerras de sexos, cosa más estúpida, pero que da tanto resultado y tanto juego. Y hay que entender que el sistema, hay que cambiar esta conciencia nuestra. Darnos cuenta que nuestras únicas alternativas no son dominar o ser dominado. Existe también la asociación. Es un gran salto mental. Que para Eisler la lucha del futuro no será entre derecha o izquierda, religioso o secular, oriental o occidental, será entre sistemas orientados a la dominación y a la asociación. Entonces podremos tener una esperanza. Creo que estos tiempos que hemos comentado alguna vez, en que la espiritualidad, o sea, el recibir y dar,
están cuajando de alguna manera que sentimos especial, ayudan a pensar que efectivamente otra historia es posible. Una historia que entonces sí que sería realmente una historia sagrada, no una historia sangrada, y permitirme el juego de palabras nada gracioso, que es lo que realmente tenemos. Porque la guerra es el símbolo, es la realidad, es el no va más de nuestra civilización, la guerra. Y la guerra que no siempre ha sido así, y vuelvo al tema de las decenas de miles de años o centenares de miles de años. A eso, esa guerra de los sexos primigenia es importante porque esa mano famosa que hemos visto en las cuevas, sobrepintada, ha costado hasta hace bien poco, 50 años más o menos, que algún académico hombre se atreviera a pensar y tardara en publicarlo, que esa mano era de mujer. Hay un libro precioso, El primer hombre era mujer. Esto es importantísimo, o sea, esta guerra de sexos, yo más que masculino femenino hablaría de hombre-hembra, porque es que la diferencia es escasamente un rabito. No hablo del rabito de la A o la E o otro rabito, sino escasamente el rabito de la XY del cromosoma y muy poco más, porque o complementamos o no salimos adelante de ninguna de las maneras. Ese primer hombre que era mujer era un tiempo de asociaciones, donde esa tibia recuperada y curada demuestra que había solidaridad. Esta historia nuestra, sangrada, lo malo es que culturalmente estamos absolutamente absortos en ella. O sea, toda nuestra cultura está efectivamente sobre la guerra, los monumentos. Los monumentos, o sea, en última instancia, y esto es un tema muy querido en la Cábala, sobre la idolatría. El monumento es el colmo de la idolatría. Es el mausoleo para enterrar a aquel que no va a morir nunca. En este país lo tenemos bastante fresco, o sea, hay gente que no se muere nunca. La entierren, no la entierren, la lleven, la traigan. Del Valle de los Caídos al Valle de los Reyes no hay ninguna diferencia. No hay reyes sin caídos ni caídos sin reyes, claro. Pero tenemos la suerte para poder entender estas cosas de que en el Valle de los Caídos aún quedaban las chabolas, las chozas de los que lo construyeron. El viento y las arenas del desierto nos han dejado solo el monumento limpio. Pero incluso hemos recurrido para demostrar que es una tamaña salvajada esa construcción, todo esto es muy discutible, hemos tenido que recurrir a extraterrestres para poder intentar justificarnos la salvajada que supone estar subiendo piedras boca arriba. Entonces, perdón. Otro dato del papanatismo cultural turístico de visitas a los monumentos. Versalles. A la entrada un enorme letrero en forja que dice a todas las glorias de Francia, en francés, claro. Nunca 300 quesos tuvieran tanta importancia, pero bueno. Yo no puedo remediar, siempre que veo estos monumentos, que no se ha comido la selva, como en el caso de los mayas, la pregunta de cuánto trigo ha costado eso, cuánto trigo confiscado, cuánto trigo no cultivado en esos bosques y prados de Versalles, cuánto impuesto, cuánto tributo, cuánta hacienda, cuánto robo. Todo en Versalles para tener una sala de espejos donde un ciudadano, Luis XIV, con rulos de la coronilla a la rodilla, se paseaba devolviendo su imagen de payaso, diciendo el Estado soy yo y detrás de mí el caos. Tardó el caos unos 200 años, pero una locura como Versalles es para perder la cabeza. Tardaron.
Bueno, Versalles, y como eso, tantos otros monumentos. Yo por eso le tengo un cariño especial al románico, que es una cosa de lo más discreta, donde los motivos ornamentales son las acelgas y las verduras de la huerta, lo que hay que consumir día a día, lo que no se puede acumular, como el trigo y la vid y el olivo, que lo puedo acumular, guardar, quitarlo previamente y venderlo luego al precio que quiera. Es la simbología del gótico y de otra vez las enormes catedrales, ¿no? El románico tiene eso, claro. Curiosamente, para la historiografía, la Edad Media era una edad oscura, de caos, porque no existía Roma. Madre mía, Roma. Lo contrario de amor, ¿no? Pero bueno, ahí queda eso, ¿eh? Versalles, el Valle de los Caídos, los valles en general, todo hemos montado una historia en torno a cuentos fabulosos y lo malo no es lo que nos han contado, sino lo que no nos han contado. Los cantos silenciados. Ha habido otra historia, otra historia que, como dice Isabel Allende, sobre el libro de Heisler, el libro nos ofrece la certeza de que un mundo mejor es posible con tan solo recordar la no historia. Porque efectivamente hay otra historia, porque las utopías no son futuros posibles, fueron pasados que existieron. Y querría comentar alguna de ellas, muy discutibles, por cierto. La Edad Media de los 1000 y pico, la de Alemania y Centro Europa con una mística entroncada, todo con las otras, con Francia, con el amor cortés, los trovadores, los cátaros, con España de la cábala. Están todas en esas mismas fechas. Fechas en las que curiosamente la mujer recupera, digo recupera porque están esos cientos de miles de años atrás, recupera el derecho a hablar, a escribir, a pensar, a ser presente. Toda la historia de las beguinas y de las abadesas del centro de Europa, todo el tema de las mujeres en la Provenza, incluida la de Leonor de Aquitania, y efectivamente el elemento femenino en la cábala nuestra, y podemos decir nuestra, o sea, española, de las Españas, no es tanto, pero sí, está ahí la cábala. Bueno, esa es una historia que no se nos ha contado, pero que está ahí. En el caso de los cátaros, hay de los que no sabemos apenas nada, porque lo que sabemos son las actas de la Inquisición, válgame Dios, válgales Dios. Sobre los cátaros decía uno de los predicadores dominicos: si los interrogas ves que no podían ser más que cristianos, en cuanto a su conversación es intachable, y lo que dicen lo demuestran con hechos. No mienten, no engañan a nadie, no oprimen a nadie y no hacen daño a nadie. Y cuando Roma y el rey vienen a acabar con ellos, pregunta a la tropa de cómo matan a unos escogiéndolos de los otros, porque vivían juntos en las mismas sociedades. La frase del legado pontificio, o sea, del representante, del que dice que representa a Dios en la tierra, es: matadlos a todos, que Dios escogerá a los suyos. Yo creo que ese es el lema del mal, y es el lema, el manual de instrucciones de esta historia sagrada, que fundamentalmente es creer en el cielo arriba para crear el infierno en la tierra, y efectivamente los queman. Los queman porque Su Majestad el Papa Inocencio III, digo Su Majestad porque llevaba 3 coronas, dice: todo aquel que intente construir una visión personal de Dios
que entrar en conflicto con el dogma de la Iglesia deberá ser quemado sin piedad, como si se pudiera quemar a alguien con piedad, pero bueno. En 2208, para que esto se cumpla, ofrece bulas. La bula era aquello que decía Lutero, que pones la moneda en el cepillo y sale el alma del purgatorio, ¿no? El primer caso de máquina automática. Bulas, se ofrecen bulas, la eterna salvación y tierras y propiedades de los herejes al que se una a la cruzada contra los herejes. Este sistema de andar confiscando a todo aquel que puedas acusar de algo funciona de maravilla. Se lo inaugura Roma en 1208, se hace con la expulsión de los judíos en España y se hace con la Alemania nazi, que subastan las propiedades de todos. Bueno, es esa historia sangrada. De ellos no sabemos nada, pero esa historia está ahí. Otro momento también, y si lo he dicho hasta ahora compromete esto otro, lo siento, pero es la historia de la República Española, de la que no sabemos absolutamente nada, absolutamente nada. Es otra cosa. Es una historia de asociacionismo, curiosamente, si volvemos a lo del Cádiz. Son las asociaciones, es el sindicalismo, y estoy hablando de sensibilidades, no de ideologías. Es la mujer, hasta el esperanto, incluso el lenguaje uniendo, son todos los movimientos populares, la arquitectura popular, las ciudades jardín, la institución libre de enseñanza, de la que no se ha vuelto a hablar en una España que cambia cada 2 por 3 de ley de enseñanza y que realmente es la enseñanza en este país una institución libre de enseñanza. O sea, no le queda nada, es libre. Pero lo que supuso aquella institución libre de enseñanza, las maestras, el poder haber ido a la escuela 5 años, es impresionante. De eso no sabemos nada y lo que sabemos es absolutamente tergiversado. Y en ese momento, y ahí vendría el entronque de lo que es la historia sangrada contra la historia sagrada, en ese momento se plantea en España una discusión, porque la guerra civil es fundamentalmente en el bando republicano, o sea, contra todo esto que he nombrado de asociaciones están fundamentalmente Stalin, con el Partido Comunista, está claro, perdonad que entre en esos detalles que serán discutibles, pero bueno, que es el que se carga todo lo que es movimiento popular, la revolución. Y la revolución no es otra cosa que es no tener que hacer la guerra, o sea, la vida cotidiana. Es decir, hay datos importantes, o sea, el Consejo de Aragón fue un sistema comunal y nos ha quedado la batalla del Ebro, pero lo importante fue el Consejo de Aragón, en los movimientos comunales, donde lo importante no era la mayoría, porque la mayoría es lo que legitima machacar a la minoría, o sea, la guerra, sino el consenso. O sea, en un momento determinado, por ejemplo, en Barcelona, recién el levantamiento y dominar los movimientos sindicales de Barcelona, se plantean qué hacen con la revolución. Y se plantea la pregunta, ¿qué mayoría es necesaria para imponer una revolución? Y llegan a la conclusión de que no hay mayoría alguna que justifique. O se hace por consenso, o estamos todos de acuerdo y vamos todos trabajando una posición común, o no hay nada que hablar. Bueno, todo esto pueden ser anécdotas. Eso que hablamos de los cátaros, solo un detalle de algo que tuve la oportunidad de conocer. Un viejo cenetista de Elche comentaba en los 70, con todo orgullo, cómo, entrando las tropas de Franco en Elche, mantuvieron el precio del pan. Me ha costado años entender qué es eso. O sea, imaginaos lo que estamos viendo ahora por la televisión, la gente escapando, saliendo
llevándose lo que puede, y tú no tener más posibilidad de tener algo que subir el precio del pan que tú fabricas y vendes. Pero el pan es sagrado y no se subió el precio del pan. No sé explicarlo mejor, pero es dar una idea de lo que no nos han contado, y que da una pista de la calidad moral de lo que se estaba hablando, como aquellos cátaros que no mentían. Guerra y revolución fue la gran cuestión que se planteó en la guerra civil y perdió el pueblo en general. Ganaron los partidos, historias y tal. Pero yo apuraría lo de revolución realmente por revelación. La paz, o sea, lo cotidiano, la asociación, lo cotidiano de la vasija, el cáliz, con lo que comemos, con lo que damos y recibimos. Tomad y comed, la mesa, el tiempo, tomarse el tiempo. Decía una película de Fellini que la libertad es un hombre sentado a la puerta de su casa a la vuelta del trabajo. Eso era lo que se reivindicaba realmente, no la guerra. Bien. Todo eso es lo que al estudio de la historia aportaría unos planteamientos desde la Cábala. El principio, el fin, ese otro concepto del tiempo, ese otro concepto del mal, dos temas claves en la historia. Y efectivamente el cáliz como sacramento, como punto de unión de cuerpo, alma, criatura, creador, masculino, femenino. Entonces, desde esa perspectiva, la Cábala puede darle absolutamente un vuelco a la manera de ver la historia para que podamos hacer realmente la historia de otra manera, ¿no? Y solo me quedaría un punto final, es final porque lo descubrí en esta semana, cuando vi el libro con el que se está trabajando los martes, que comentábamos antes, de Michel Leitman, porque hay un tema curiosísimo en la cuestión del pueblo judío. El pueblo judío, el único que ha sobrevivido contra todo tipo de imperios, que es siempre el mismo imperio, es siempre un águila volando, que es una ave rapaz. Egipto, Mesopotamia, Babilonia, Roma, todas las Romas, la de Italia, la española, la americana, la de... Ha sobrevivido a todos los estados y fundamentalmente es el tornasol, la prueba de fuego frente a lo que es el imperio, al Estado, a la constitución del Estado, que es el poder, que es la dominación. Porque en 1492 de las Españas, la expulsión no es un tema de antisemitismo. Es que en ese momento España, las Españas, los reyes, deciden constituirse como Estado. Es el primer Estado moderno con Inglaterra en algunas cosas que se constituye. Y entonces sobran inmediatamente los judíos. Sobran, porque el concepto de pueblo choca con el concepto de Estado. Y España decide, un sector de España decide ser imperio, se está planteando ahí, el emperador vendrá luego, pero decide ser imperio, decide ser católico, o sea, para todos, ya aborrece ser marrano, como nos llaman los romanos, cosa curiosa que el populacho romano nos llame marranos, es de las bromas históricas más divertidas, pero bueno, pero deciden ser católicos, alguien presentable en las Europas, y efectivamente los judíos están de más. Pero lo dramático, lo que a mí me choca en este tema, es que al mismo tiempo que se expulsan, con el mismo mecanismo
de quedarse con los bienes y propiedades, al mismo tiempo que se expulsa la élite docta, la élite preparada, la élite social judía, judía conversa o lo que fuese, es también judío. Nebrija, que es el que construye el idioma, la gramática, que es el arma principal del imperio. Vives, que es de los primeros que organizan sistemas sociales en el Estado moderno, la gran mayoría de ellos son también judíos. O sea, el que en el mismo tiempo coexistan esa capacidad de Estado, perdón, de pueblo, toda esa tradición de los jueces, los profetas, frente a los reyes. El tema de Samuel con la constitución de la monarquía es impresionante. O sea, nadie ha descrito mejor el desorden de la monarquía. Es una institución parricida, por principio, que el libro de Samuel. Toda esa tradición al mismo tiempo que el Estado de Israel en el punto justo en que estamos. Dejo el tema ahí porque el libro que se está trabajando, al final, justo me chocó esto, plantea muy seriamente este tema, con lo cual también, pienso, nos encontramos otra vez en una disyuntiva de la universalidad, camino del universo, y la aportación que puede ser la Cábala y, lógicamente, el pueblo judío en este caso. Otra vez se vuelve a plantear, como describe Mario Sabán muchas veces, el tema de los gentiles, el tema de la universalidad del mensaje y de la Cábala, ¿no? Y con esto, no perdonándoos que no me hayáis interrumpido, pero abro ya la tajea. Gracias, Jaime. Es todo un placer escucharte. Oye, yo quería preguntarte, bueno, aprovecho para abrir la ronda de preguntas. Tú que eres una persona tan ilustrada y como historiador. Socorro. ¿Qué hay en la Kabbalah, en la religión judía, del culto a Zoroastro? Yo de lo que menos sé, efectivamente, es de la Kabbalah, pero a ver, la Kabbalah tiene, lo impresionante es la capacidad que tiene de sincretismo, por decirlo de alguna manera, o de superar, mejor dicho, no es el puro sincretismo, sino superar toda una serie de tradiciones. Y además es una escuela, un pensamiento, que viene durando un montón de tiempo en un montón de países. O sea, la diversidad de tiempos en que se ha vivido todo el proceso de formulación de la Cábala, que sigue viva y de qué manera ahora, y en los países y sitios donde ha cuajado. No sabría contestarte exactamente esa pregunta, pero fundamentalmente creo que esa capacidad de recoger toda la sabiduría, al menos dentro de, no entra directamente, creo, en el mundo hindú y el mundo asiático, chino en general, pero la parte de Babilonia sí que la coge. Sí que la coge varias veces en origen, en el exilio y varias veces. Quien quiera hacer preguntas solo tiene que levantar el micrófono y comenzar. ¿Se animan? Felicitar a Jaime por el lindísimo paseo que nos ha dado por la filosofía, y la verdad que yo sigo pensando en las cosas que propuso, porque me presentó la historia de otro punto de vista. Así que déjame digerirlo un poquito y ver qué preguntas le hago. Pero felicidades, Jaime, muchas gracias. A ti, por supuesto. Jaime, has dicho, voy a seguir preguntando, seguro que se van a ir animando. Has dicho que, por ejemplo, las pirámides de Egipto, ¿no? Que nos tuvimos que inventar unos extraterrestres para poder justificar o argumentar su construcción. Pero yo te pregunto, en el siglo, hace 45 siglos,
¿Cuánta población tenía Egipto para atender los cultivos, para cortar piedra y para subirlas a esas alturas? ¿Y qué tipo de herramientas y tema de... Bueno, con camiones no tenían. ¿Qué tipo de herramientas y de utensilios tenían para poder construir la pirámide? Porque yo no sé si tú las has visto, las pirámides de Egipto, pero son realmente sorprendentes. O sea, tú te pones allí delante y tú dices, pero ¿esto quién lo ha hecho? Las piedras son del tamaño de media casa, de medio edificio, ¿no? ¿Cómo consiguieron esa gente en aquella... Bueno, y ya no te hablo de Göbekli Tepe, que han descubierto ahora este sitio allá en Turquía, por la zona de Ankara, todo un pueblo hecho en piedra, con sus palacios, sus monumentos, y enterrado en la arena, enterrado porque no querían que nadie lo viese. ¿Cómo explicas tú eso históricamente? A ver, vamos a ver. Una es el nivel de técnica, ¿eh? De tecnología, si quieres, incluso que se pudiera utilizar. Vale. Ahí habrá que tener pruebas, datos, no los tenemos. Contra lo que yo voy es contra la sospecha de que, claro, como no están las chozas allí, tenemos que buscar alguna explicación. Pero lo que sí no me cabe duda es que es un monumento de idolatría. Eso, digamos, es el concepto que la historia sagrada me aporta para rechazarla como sea y poner en duda cualquiera de las cuestiones. O sea, el concepto de idolatría. O sea, que el pueblo se sintiera representado en el faraón, vale, queda muy bien, pero francamente no me encaja. O sea, es un derroche, una demostración de poder impresionante. Y siempre con los mismos parámetros de mausoleo. O sea, para que viva eternamente el que no puede morir. Y aunque pueda parecer chusco, porque la experiencia nuestra de esta, la del Valle de los Caídos, creo que es muy ilustrativa, porque es exactamente esa cuestión. O sea, yo no me voy a morir. Y si me muero, quiero que me entierren en algún sitio en especial. Creo que es de lo más ilustrativo esto que hemos vivido directamente ahí. Entonces, esa monumentalidad es la que me resulta sospechosa, ¿no? Salvando que efectivamente hay que aclarar el tema de tamaña tecnología, por supuesto. Claro, porque a mí siempre me ha chocado, y además ya te digo, yo creo que ellos no fueron, desde luego, porque no había población para eso. Tenía que atender, esa gente comía, tenía que atender los cultivos, tendrían que defenderse de la guerra. Vale, O sea, ahí, y la forma, porque tú ves todo Egipto es igual. El templo de Hatshepsut, que fuimos a verlo, que era maravilloso, así. Pero la forma única es esta, de pirámide. Vale, efectivamente, pero que hubiera una tecnología que ayudara a efectivamente darle ese calibre. En cualquier caso, tenemos el testimonio de Moisés, que nos explica qué es lo que estaba pasando, los que trabajaban aquello. En Florencia también vemos una preciosa cúpula, la de Brunelleschi, impresionante, otro derroche de tecnología, impresionante. Lo que no se ve es otra vez las chabolas de los albañiles, en este caso el cementerio de los albañiles que se descalabraban por tamaño andamio a la que tenían que subir con vino aguao, porque si no, no había quien subiera. Estoy hablando de una huelga documentada en la creación de la cúpula de Brunelleschi. Entonces el papanatismo cultural nos hace ver aquello, pero no vemos caer ya a ningún albañil. Esa es, digamos, la sospecha. A ver, la historia tiene una parte detectivesca que es de lo más divertido, o sea, buscarle el quiz a la cuestión, ¿no? O sea, ¿quién se aprovecha del crimen, ¿no? Entonces, en el caso de las pirámides y en el resto en general, ¿quién se aprovecha de esa historia, ¿no?
¿Alguna pregunta? Sí, hola, Jaime, muchas gracias Sí. por tu conocimiento. Una cosa, ¿no crees que las pirámides era un centro de iniciaciones, una escuela de los misterios, donde todos esos griegos se pasaron años estudiando allí y recibieron ese conocimiento? Pregunto. Sí, efectivamente. O sea, Grecia no se entiende sin los 18 años de Platón en Egipto, y los de Pitágoras igual. Eso está clarísimo. O sea, los griegos escasamente pasaron no sé si llegaron al bachillerato de los egipcios, por supuesto, ¿no? Pero esa es otra cosa. Eso puede explicar y dejar abierta la posibilidad de que el desarrollo tecnológico fuera enorme, ¿no? Y está claro que lo de los egipcios es un fenómeno algo especial del que escasamente tenemos datos, ¿no? Que curiosamente además eran del Alto Nilo, eran nubios, o sea, eran negros. Que lo mismo que la mano de la mujer nos ha costado también siglos reconocer que los egipcios de los que viene todo eran negros. O sea, nos hemos quedado con la foto negativa de la cultura. Es nuestra cultura, pero claro, está en negro. Vale. Es una auténtica jugarreta encontrarte con el cromatismo de los egipcios antiguos, ¿no? Pero está claro que Grecia no se entiende sin esos escasos años de pasar por Egipto, por supuesto, concreta en medio. También te habla Antonio Piñeiro, Los años perdidos de Jesús. Sí. Vale, igual. el libro, me imagino que lo habréis leído, que Sí. también estuvo allí, por eso dice Los años perdidos de Jesús, que también estuvo allí para, digamos, absorber todo ese conocimiento y aprender. Y hay, si queréis verlo, lo tenéis en YouTube, son 10 vídeos, se llama El ojo de Horus, con H, Sí. por Fernando Malcún, y efectivamente te explica, y luego en los grabados lo tienes, las civilizaciones, digamos, pues llámalo Atlántida, llámalo los lemures, como tú quieras. Sí. Esa civilización mucho más avanzada que, digamos, ayudaron a eso. No solamente en Egipto te encuentras esas pirámides, te las encuentras en cualquier parte del mundo, en Sudamérica. Entonces, simplemente, si queréis, pues esa más información, que os lo podéis creer o no. Pero claro, esos grandes maestros que hemos tenido, por ejemplo, los griegos, han aprendido y se pasaron años estudiando allí. Y no consiguieron traer, no creo que, no sé qué parte de la totalidad de la sabiduría egipcia, por descontado, pero que nos hemos perdido mucho. Es que de todos modos el fenómeno egipcio, el alto egipcio, ya el nubio, digamos, en la misma África se extiende, es decir, está el fenómeno de los Dogon, una tribu centroafricana exactamente, que manejaba un calendario con el cometa, vamos a decir. Con el Sirius B. Exacto. Sí. Vale, quiero decir, lo mismo de una cultura africana, de ciudades en el siglo XIV con 40.000 libros en biblioteca, por ejemplo, ¿no? O sea, no, lo de los blancos, lo de Occidente, es muy poquita cosa comparada con todo eso. El problema, y ahí vuelvo a la historia sagrada, es que en pura etimología, Occidente es el que mata. Los chinos hacen cohetes y nosotros hacemos artillería. Yo quería, bueno, ¿alguien más quiere preguntar, comentar alguna cosa? ¿Esther ha tomado nota? Sí, Esther está elaborando las preguntas. Esther, que estás elaborando las preguntas, digo. No, estoy enlazando cositas. Vale. Pues yo quería contarles, no sé si tú conoces, Jaime, que seguro que te va a gustar esta historia que te voy a contar ahora, lo que es el pulsar de Nura.
¿No? ¿Alguien lo conoce, el pulsar de Nura? Sí. Nievita, sí. Y todo el mundo, cuando nombro eso, el susto que se llevan y se callan y lo omiten. Bueno, pues voy a explicar lo que es el pulsar de Nura, que está dentro de la Kabbalah. Pulsar de Nura se llama, la traducción sería látigos de fuego en arameo. Es una ceremonia cabalística en la que se invocan a los ángeles de la destrucción para llevar a cabo la aniquilación de un enemigo, impidiéndole el perdón de sus pecados y atrayendo sobre él todas las maldiciones bíblicas. Es una de las grandes ceremonias cabalísticas prohibidas porque se juntan mucha gente con una gran capacidad para hacer daño a otra persona. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, se juntaron varios rabinos, varios cabalistas, para hacer un pulsa de Nura a Hitler. Entonces fueron a buscar, pues tienen que ser 10, que fueron a buscar al rabino de Praga, que por cierto, el primer golem no fue en Praga, el primer golem fue en Málaga, ahora os lo cuento. Entonces fueron a buscar al rabino de Praga para que se uniese a hacer la ceremonia cabalística del pulsa de Nura. Entonces el de Praga dijo, no, está escrito, y si está pasando esto con Hitler es la voluntad de Dios. Pero van a matar a nuestros hermanos, va a haber un holocausto, van a morir 6 millones de personas. Y sin embargo no lo quiso hacer. Cuando pasó el tiempo y ya pasó todo el holocausto y todo esto, el rabino de Praga dijo, casi lo consiguen. ¿Lo sabías, Jaime? No. No. ¿Casi lo consiguen? ¿Qué quiere decir? Que casi matan a Hitler con esa ceremonia. Es una ceremonia de una grandísima fuerza que podrían haber matado a Hitler a distancia. Pero no se juntaron los que eran los suficientes que faltaban y no lo pudieron hacer. Pero claro, la pregunta también está ahí, lo que dice el rabino de Praga, ¿no? ¿Sería lo justo hacer el pulsa de Nura contra Hitler o no? Eso me parece lo realmente interesante. Eso, ahí sí que entiendo que estamos hablando de Kabbalah. En lo otro... Pero el casi lo consiguen. Casi lo consiguen, ¿era referente a matar a Hitler o era referente a exterminar a los judíos? No, casi lo consiguen. Bueno, podría servir la frase para los dos, ¿eh? Pero sí, casi lo consiguen matar a Hitler. Vamos a ver, yo en general este tipo de temas reconozco que soy muy romo, que no acabo de entrar. Yo soy más partidario, el Humberto Eco, que es un bromista de cuidado, en el péndulo de Foucault trabaja con la historia de un texto que resume toda la historia universal, ¿no? Bueno, después de páginas y páginas, le da una salida a ese tema. El texto tiene otra lectura y es una receta de cocina provenzal. Yo, al final, siempre en estos temas, prefiero quedarme con la receta de cocina. Es más doméstico, es más asequible, es más pacífico. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Ustedes hubieran hecho el pulsa de Nura? Referente a lo que acabas de comentar del pulso de Nura y de la posibilidad que tenían los cabalistas de hacer ese aquelarre para poder focalizar el mal sobre alguien y matarlo, digamos. Pues esto se produce porque la cábala va más allá del poder que la propia cábala tenía en ese momento. La cábala va más allá de el decir, sí, yo bajo el poder lo tengo aquí, pero el uso del poder me condiciona a respetar otra serie de leyes que no es para mi beneficio, sino para el de todos, como es el de preservar la vida, sea quien fuera. Date cuenta que el pueblo judío, desde su historia, siempre está con Amalek, con el tema de la bifurcación desde las tribus, como las 12 tribus tienen que ir siempre
a aniquilar al que los va a aniquilar, porque van a por ellos y lo saben. Entonces ahí ha habido un pulso en el que no se sabe bien quién es bueno ni quién es malo, porque cada uno va en su empeño de aniquilar al otro. ¿Quién empezó que es primero la gallina al huevo? ¿Dónde se para eso? ¿Dónde? Pues aquí en este punto, en el que la cábala llega a decir, sé que puedo, pero no debo, a pesar de que pueden acabar con nosotros. Ahí para mí es un punto de inflexión importante en la cábala. Muy, muy curioso eso que has dicho, Esther, que la cábala en aquel tiempo, la cábala es más de lo que aquel tiempo tenía. Pero a mí también lo que me parece curioso del Pulsa de Nura, que yo no lo hubiera hecho, es que cómo alguien puede acceder a ese grandísimo poder y a la vez no está blindado, ¿no? O sea, esto es como las películas de Indiana Jones, ¿no? Yo que soy el más puro y el más apropiado, encuentro la llave del tesoro. Pues a veces, yo me lo he preguntado muchas veces, ¿cómo la persona que tiene el poder de bajar esta fuerza para hacer daño a otro, pero porque cree que está haciendo el bien, ojo, cuidado, pero cómo no salta automáticamente otras leyes para hacerle entender que, como tú bien has dicho, tengo el poder, porque pero no existe el libre albedrío. Es que el problema está, a ver, nosotros hemos llegado con todo. Y o sea, inicialmente las civilizaciones que se han olvidado, que se han querido exterminar, borrar de la mente porque han hecho un borrón y cuenta nueva desde otros lados. Justamente el ser humano en la Tierra, el Homo sapiens, que luego ya lo hacen, infunden la llama, el fractal divino, eso que somos iguales a imagen y semejanza del Creador, era cierto. Teníamos un poder ilimitado. ¿Qué ocurre? Que no todos los guardianes del clúster nuestro, no todos los guardianes que tenían que seguir tenían la misma fe que tenía el Creador en que pudiéramos usarlo bien. Entonces, unos empezaron a ser de semidioses y a empezar a limitarnos. Y luego a dominar, que ahí es donde viene pues toda la tendencia nuestra. Y ahí se desploma la Atlántida, se desploma Lemuria, y quedan sobre los restos de esas civilizaciones el vestigio de esos poderes en Egipto, Mesopotamia, los mayas, empiezan a quedar restos, pero nada de todo el poder que hubo, pero porque se mal usaba. Y esos restitos que han quedado y que civilizaciones han ocultado, primero por el temor al poder que tenían, segundo porque se lo pudieran usurpar, ahí estaba todo, pues fueron llegando desde el ocultismo, desde lo más secreto, hasta lo que reza hoy, pero con otra conciencia, porque a pesar de cómo está el mundo, la evolución nuestra, el subir de dimensión, el subir de la tercera, desde el primer estrato hasta el séptimo que estamos ahora, nos ha abierto algo, es lo que dice Jaime. Estamos viendo la versión de la historia solamente desde el bando triunfador de aquellos malhechores que han logrado conseguir algo de poder, pero no del esfuerzo del pueblo para darle esas grandezas que pretendían. Luego, no podemos observar un Versalles ni una cúpula de este señor sin tener esa otra visión. Es un poquito lo de Robin Hood, mucha trillado que esté, pero las grandezas de los reyes y de los imperios y de todo lo que llamamos grandeza, ¿es a costa de qué? De la pobreza humana, de lo ¿cómo diría yo? Del abuso. Del descrédito del ser humano como igual. Entonces, a Robin Hood quítalo de la lista, ¿eh? Porque los últimos descubrimientos, las últimas investigaciones que están haciendo los historiadores, creo que era al revés. O sea, robaba a los ricos y se lo quedaba a él. Y o sea, que te quedaste a los pobres poco. Esas son las últimas investigaciones que hay. ¿Alguien más quiere comentar algo, decir alguna pregunta? Jaime. No, sí, lo que planteaba Esther es que me parece que es clave, porque efectivamente la administración de ese poder, el control de la revelación de lo oculto, que es otro de los temas, es decir, no se revela hasta que no se está preparado para poderlo integrar dentro del plan, dentro del libre albedrío alienado con la voluntad del infinito.
Mientras eso no se da, y creo que esa es la gran virtualidad de la cábala y que la puede distinguir de todo el resto de historias, y de malas historias o de malos rollos, golems, esa reserva. A mí me choca en las cosas de Mario Saban, de vez en cuando aparece, y esto no se puede contar, ¿no? Entonces, ese sentido de revelación, y que efectivamente la historia ha estado ahí, o sea, esa idolatría que supone la guerra, o sea, es los desfiles, o sea, la guerra es alienación, o sea, es volverse loco. La alienación marxista es un alienado, un loco, un sin razón. Los desfiles de la victoria es una ceremonia de idolatría al jefe brutal, alineados, formados como un solo hombre. O sea, lo mejor que se puede hacer con la guerra es perderlas. El convencimiento de que las guerras las gana siempre el más bestia me parece importante. Con lo cual tenemos que preguntarnos qué bestias serían los que nos liberaron de los otros bestias. Estoy hablando de la guerra europea. Por ejemplo, el desembarco de Normandía es una salvajada impresionante de tus propios soldados, por ejemplo. Sin entrar en más detalle de todo eso, pero ese principio de que la guerra la gana el más bestia, incluidas las guerras de liberación, que hasta que los que tenían la razón se sublevan y van en contra, cuando al fin consiguen ser más bestias que el invasor, entonces es cuando ganan la guerra. El haber ganado la guerra de la independencia nos da un tamaño de violencia interior de tal calibre que nos pegamos 200 años de guerras carlistas, 3, de revoluciones y al final la guerra civil en la que ya queda todo absolutamente exhausto. Pero ese cuadro de Goya, de los dos tíos pegándose golpes, el mismo Goya que pinta aquellas cosas naif, cotidianas del cada día, de las praderas de San Isidro y todo eso, que va evolucionando y que pinta la familia real con unas caras que son normales, que demuestran que al haber visto aquello y no colgar al pintor en vez de colgar el cuadro, son definitivamente subnormales. Pero bueno, esa es otra historia. Esa violencia de la guerra, o sea, esa idolatría, es el peor pecado, es el primero de todos los pecados. Y la Biblia se debate entre esos dos temas, entre esos dos temas. Muy interesante. Eva, ¿qué querías decirnos? Eva. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Primero, Jaime, felicitarte. He llegado tarde y no sé, me he perdido una parte seguro interesante de la mano esa, que espero que me expliquéis en algún momento porque me he quedado. Pero bueno, a lo que voy un poco, que me ha llamado muchísimo la atención ¿Cómo? lo que habéis comentado del Pulsa de Nura, habéis hablado. Pulsa de Nura. Y con respecto a la reflexión que hacías tú, Inés, de cómo es posible que haya personas que puedan utilizar esos poderes, ¿no? Se me ha venido la Torre de Babel. Yo creo que el sistema funciona cuando la motivación no está, como decía Jaime, alineada con la divinidad, ¿no? Y cuando se intentan, porque sí es verdad que la Torre de Babel en sí, que fue pues personas que tenían acceso a un conocimiento muy profundo y muy alto, que intentaron poner en práctica esos conocimientos con una motivación egoica, totalmente egoica. ¿Qué ocurrió? Que el sistema rápidamente reaccionó, ¿no? Entonces, con lo del Pulsa de Nura igual, personas que tienen acceso a conocimientos, pero realmente la motivación de matar a alguien, por mucho que humanamente diga se lo merece, quizás no salió porque no debía salir.
porque es que es ir en contra un poco del sistema, ¿no? Muy interesante, Eva. Oye, tú eres la que ha comentado lo de la mujer golemisa de Yves Gabirol. Sí, que yo había leído, Sí, sí, yo soy de cuéntalo. Málaga, yo soy de Málaga. Yo también, yo No, también. no, que al escucharte hablar que no fue el primer Golem, sí, yo he leído que fue Gabirol, ya lo había intentado y que era una mujer, pero no sé más, no sé más de la historia, no sé si tú sabes más. No, porque esta historia no la contó Mario Sabán y como bien dice Jaime, eso está oculto. No, esto no me viene por Mario, lo leí no sé dónde, no sé dónde. Fue él, bueno, él lo Creo que comenta. en alguna historia de Málaga así extraña. Bueno, ahora que han hecho este famoso edificio para Yves Gabirol, Sí, creo sí, por ahí, ¿no? que lo han contado, que en Málaga fue donde se hizo el primer golem de la historia, de una mujer en la comunidad judía de ahí, de malagueños, y fue ella la primera, no el golem de Praga, curiosamente. ¿Has leído el libro de Yves Gabirol, El collar de la paloma? ¿No? ¿No? Totalmente recomendable. ¿Sí? El Totalmente collar de recomendable. la paloma. Sí, de Yves Gabirol. Es muy bonito, sobre el amor y los amantes, ¿no? Y también, bueno, sabes que era cabalista también este hombre, por lo cual les va a encantar el libro. ¿En qué época es lo de Málaga? Y Gabirol, pues El ciento y algo, ¿no? 1100 o así. Te digo ahora mismo, Yves Gabirol. Yves Gabirol tiene unos poemas muy bonitos. Salomón Yves Gabirol nació en Málaga, murió en Valencia, pero no me dice el año. Espérate a ver si me lo pone por aquí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ven, Geno, coméntanos algo. ¿Qué te parecen estas cosas que hoy es nuevo? ¿Tú las conocías ya alguna? No sabía nada de lo que contaron hoy día, así que he aprendido mucho. Pero todavía estoy digiriendo la información, estoy como, no sé qué preguntar todavía porque todo es muy nuevo. Entonces, ahí estoy. ¿Tú hubieras hecho el pulsa de Nura? No. Vale, gracias, Geno. Eva, ¿tú hubieras hecho creo que no, Eva? El pulsa de Nura no lo hubieras hecho. Gabirol Yo nació no, en el 1021. acabo de buscarlo, sí. Yo no. Además me ha extrañado muchísimo. Claro que también eso, que en la cábala también hay una parte ahí mezclada con la cábala mágica y dentro de la mágica la magia blanca, magia negra, pero me extraña, por ejemplo, no se sabe quiénes eran los cabalistas que estaban. Sí se sabe, sí. ¿Se sabe? Se sabe, sí. Ahora mismo no tengo aquí la información, pero sí se sabe. Faltaba solamente el de Praga. Ah, pues sería interesante. Sí, os lo paso la información al chat. ¿Tú estás en el chat nuestro, no, Eva? Sí. Yo no. Ah, no, pues si quieres me tajas tu número de móvil y te pongo en el chat. ¿Cómo recibes tú este enlace para estas Me lo mandas tú personalmente, Ah, pues ya está. individual. Vale. Pues yo te mando información si quieres, bueno, a todos, sobre los cabalistas que estaban cuando el primer pulsa de Nura, que ha habido varios. Ha habido varios. Sí, ha habido varios. Ha habido varios, perdona Inés. Dime. Y hace unos años, no me acuerdo exactamente, a ver si lo encuentro, publicaron varias páginas en la revista Más Allá e hicieron una foto unidos a esos, o sea, de esos rabinos contra un dirigente y efectivamente estuvo como 8 años, ¿sabes? Muy enfermo, con un ictus, porque estaba haciendo mucho daño al pueblo. Y consiguieron que estuviera enfermo durante 8 años. Y al final falleció. Lo hicieron. Y salió todo el artículo, pero de varias páginas. Y claro, fue muy fuerte aquello. Y te hablo de hace poco, o sea, de hace, no sé si son 15, 20 años. Increíble. Sí. Gracias, Nieves. ¿Alguien más quiere decirnos algo? Diana, Arantxa, Mónica. Diana, ¿tú hubieras hecho el pulsa de Nura? ¿No está Diana? Arantxa, ¿tú?
Hola, buenas noches. Buenas noches, Es Arantxa. que he llegado tarde y no puedo preguntarle nada a Jaime, porque no he escuchado toda la charla, pero respecto a mí me viene con lo que estás preguntando, me viene la sensación esa de que todo tiene una causa-efecto. Entonces viene esa ley de que si tú quieres cambiar algo que por lo que sea, nos guste o no, Hitler vino a hacer lo que vino a hacer y otros dirigentes, pues otras cosas, porque también el estar en una parte oscura da luz a otra parte Ujú. y de alguna manera romper eso o cambiar eso, pues cuidadito también, Sí. porque todo tiene una causa-efecto. Ujú. Así es, así es. Gracias, Arantxa. ¿Alguien Yo, más? Mónica, Diana. Diana, yo, ¿estás hola, sí, volví, estaba, ahí? se me desenchufó, qué pena. Esto me parece súper interesante, pero entonces, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, el vudú, que hacen un muñeco y producen la muerte de alguien porque es real, Ujú. ¿cierto? Claro. Y supuestamente las personas que estudian cábala, que tienen un poco más de conciencia y que, entre comillas, podría decir son más buenos, ¿cierto? O sea, es interesante, a mí me parece súper interesante eso y además también creo que es como nosotros como seres humanos tenemos ese poder creador de la palabra, ¿cierto? Y no, suena muy interesante eso de los golem y todo eso, pero yo creo que nosotros somos creadores, creamos nuestra propia realidad, número uno, y creamos, o sea, con nuestras palabras podemos crear realidades para otros también. Entonces, no solamente yo creo que el poder está para algunas personas, sino que todos tenemos ese poder. Ujú. Y la responsabilidad de utilizarlo. Sí, demasiado, sí, sí. Gracias, Diana. Jaime, yo quería preguntarte si alguien tiene algo que comentar, que lo diga. Yo quería preguntarte que habías comentado que la expulsión de los judíos en 1492 se debía a la creencia de que el Estado no es lo mismo que un pueblo. Evidentemente ahí había una disgregación, pero ¿tú crees que no había un móvil económico ahí detrás? A ver, la confiscación de bienes y eso lo hacen también con los moriscos, por supuesto, y es el argumento clave para que sea popular, vamos a decirlo así. Lo repiten los nazis con las subastas y todo lo demás, ¿no? Pero no hay en ese momento un especial movimiento antisemita de nada. Hubo el momento más álgido de antisemitismo en el país fue en 1390 y pico, con alguna serie de episodios dentro de la convivencia que normalmente existía entre las tres comunidades perfectamente diferenciadas, no pasaba nada, como pasa de pueblo a pueblo, de vecindajes en vecindajes, ¿no? Pero coexistían perfectamente musulmanes dedicados fundamentalmente a la arquitectura y a la agricultura, los cristianos a hacer guerras en primavera y todo el resto, fundamentalmente los judíos. Medicinas, enseñanzas, sabidurías, lenguas, todo lo demás, todo lo que entendemos por cultura. Pero en ese momento no hay especialmente un movimiento antisemita de ninguna manera. En cualquier caso, se vuelve a repetir con los moriscos después, porque de lo que se trata es que para ser español hay que ser católico, porque para españoles eran los judíos de toda la vida, antes del Imperio Romano, y los musulmanes con 800 años eran también absolutamente, en un país donde lo que son invasiones son absolutamente minoritarias. O sea, hay un substrato prerromano que es el que se sigue manteniendo todo el rato. Yo siempre tengo problemas para distinguir entre mozárabe y mudéjar. No sé
quién es el cristiano que vivía con moros y el moro que vivía con cristianos, porque se iban mezclando sucesivamente. El No hay mozárabe eso. es el que está, el cristiano que fue obligado a... Exacto, sí, pero tengo que pensármelo, ¿no? Ah, Quiero decir que de hecho lo que sí es real es que en ese momento se constituye, este país empieza a ser un Estado, o sea, se crean instituciones estatales, la Santa Hermandad, la actual Guardia Civil, la Hacienda Pública, todo, y el deseo de ser bienvenidos en Europa, en Roma especialmente. El título de católicos es de lo más ilustrativo, ¿no? Pero no hay, indiscutible el tema económico, resulta laminero en cualquier caso, ¿no? Pero curiosamente las grandes fortunas se quedan en el país, ¿eh? Porque son los tesoreros de la corona, los Antiesteban y muchos otros más. Las grandes fortunas son prestamistas de la corona y se quedan llevando los intereses de la hacienda pública, ¿no? Pero es ese sentido de Estado, perdón, de pueblo que para mí es importante. O sea, frente al imperio, y España decide ser imperio, van los católicos, los reyes católicos, para personificarlo de alguna manera, deciden que hay que ser católico para ser español. Y eso es definitivo, ahí se acaba la historia. pero los expulsan a ellos primero y bueno, también había otros grupos, ¿no? Como los moriscos, por ejemplo. Efectivamente, los moriscos se los cargan seguido después, o sea, las capitulaciones de Santa Fe, que es para respetar a los moriscos precisamente porque se rinden, se las culen entonces y 2 o 3 veces más, como luego ya con Felipe III, que es la última, despoblando zonas enteras de España, ¿eh? Despoblando zonas enteras, o sea, es una salvajada de mil pares de narices. Vamos, los 6 millones del Holocausto estamos en lo mismo, ¿eh? O sea, hay una anécdota de una alemana que, acabada la guerra, de repente te llaman a la puerta y se encuentra con el antiguo propietario judío que había estado en Auschwitz y le suelta: vete de donde has venido. El piso era de una subasta de las requisas que se hacían pues a los 6 millones de judíos, claro. O sea, eso, vamos, o sea, el drama de esa Europa del siglo pasado, constituyéndose estados, sean del color que sean, eso le da igual, es lo mismo, es brutal. O sea, el deterioro moral de esta Europa nuestra, vamos a ver, o sea, ¿cuánta gente se ha casado con anillos que ha cambiado por un bocadillo o un litro de leche en las alambradas de un campo de concentración en Europa en los años 40? ¿Cuántos franceses han cambiado un litro de leche en las alambradas de las playas espantosas del sur? ¿Cuántos se han casado con ese anillo? Y lo mismo en el resto de campos de concentración. O sea, es brutal el desfonde moral de esta guerra. O sea, curiosamente, años antes, esa famosa escena que ahora sirve para un anuncio en la televisión de adiós pongo por testigo, es el acta notarial del derrumbe moral de toda una civilización. Mataré, robaré, lo que sea, antes que pasar hambre. Todo como un rábano en las manos. O sea, es mucho, es muy fuerte. Entonces, ¿qué podemos pedirle a este país, en concreto al nuestro, que a todo eso de Europa añádale 2 posguerras? Porque estamos en posguerra hasta que viene Charlton Heston a hacer el CID, y pagar jornales para extras. Es mucho. Entonces, perdónenme. No, ¿cómo perdone? Yo estoy encantada de oírte. Mira, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo? ¿Tú sabías, Jaime, que los judíos de Toledo, cuando fueron expulsados, se llevaron la llave de la casa? Sí, la llevaron a Salónica, en toda la costa griega, está con las llaves ahí esperando. Es que son españoles. Claro que sí. Antes que nadie. Éramos sefarad antes que otra cosa.
Los romanos es una minoría y 800 años de reconquista, eso no se lo cree nadie. O sea, se está conviviendo ahí normalmente, cambian efectivamente. Por el camino se encuentra y dice, ¿de dónde viene? De pagar el tributo. Dice, ¿y quién manda ahora? Ah, pues están los de la cruz. Ah, ya no están los de la luna, no. ¿Y cómo te cobra? No, pues en Maravedices, ah, vale. No, también si lleva lo otro es igual. O sea, a ver, o sea, hay un sustrato en el pueblo que está al margen de esas castas dominantes, con los mismos apellidos de ahora. O sea, es que son los mismos apellidos desde la Reconquista. O sea, es que es muy fuerte. Preston tiene un libro de 200 años de un pueblo traicionado y es impresionante. ¿Cómo se llama el libro? Un pueblo traicionado. ¿De? Me parece que es Preston, el hispanista español. Si no, ya lo corrijo mañana. Pero es brutal porque son 600 páginas y 200 son de notas a pie de página, que son de los periódicos de cada día y es exactamente la misma historia. Es que es mucho. Increíble. Y, por ejemplo, el hecho de que en este país, me parece que te lo conté alguna vez, la broma de, claro, con el acento que tengo, inevitablemente te pregunta la gente de dónde vienes. Ya te da por hecho que no eres de aquí, ¿no? Pues, hebreo es el que viene de otro lado, ¿no? Vale. Entonces, empecé haciendo una broma, pero ha resultado, digo, no, yo me declaro sefardí. Y entonces el personal se queda parado y veo que van rumiando y dicen, coño, judío, pues no lo parece. Pero la siguiente pregunta aún es más brutal. Pues si él no lo parece y lo es, igual yo. Entonces, tengo papeleta. Ese sustrato de no saber qué somos explica que nos queramos tan mal. Nos queremos tan mal como españoles que no sabemos de qué lado venimos. Curioso eso que acabas de decir. Nos queremos tan mal. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar alguna cosa, hacer algún comentario? Yo tengo en mi puerta una llave, por si te sirve, una llave de esas antiquísimas que abriría la puerta de un castillo. ¿Sí? Por si acaso me vuelven a Toledo, tengo que tener la llave. Vaya a ser que me encuentre que no puedo entrar. Bien, ¿alguien más? Toledo es precioso, es una... Sí, muy bonito. En las sillerías, en las esculturas de la catedral, está repleta de estatuillas. Para mí que todo el pueblo judío está dentro de la catedral. Escondidos a que no los echen. Qué va. ¿Alguien más? Eugenio, estás muy callado hoy, Eugenio. Escuchar a Jaime me dejó para adentro. Y hay algo que me está dando vuelta con toda esta cuestión, que fue el incendio de la Biblioteca de Alejandría, de cómo un pueblo pudo haber destruido esa tremenda biblioteca y todo ese conocimiento y todo lo que había ahí. Y eso me deja, pero mal, que podemos, ¿no es cierto?, compararlo, salvando ciertas diferencias con la expulsión de la judería de España. Y de los moros que salían de España, ¿no es cierto? Teníamos médicos, tenía gente letrada, había todo tipo de cosas. Y de cómo se reacciona, qué es lo que hay en esa mente, como para acabar con todo el conocimiento, con toda la instrucción. Pero eso es es un trauma de tal calibre que Cervantes no cuenta nada. Y están echando los moriscos en 1615. No cuenta nada. Y por supuesto de los judíos nadie cuenta nada. Pero ni la más mínima mención a esa historia. Más de 300.000. Aragón quedó convertido en un erial porque ya nadie sabía atender los riesgos. Mallorca se salvaron porque era una isla y sigue siendo un jardín. Y la parte del Mediterráneo de abajo, menos mal. Pero vamos, todo por la especulación. Es que claro, el que le editaba el Quijote era el primo del duque de Lesma, que fue uno de los grandes beneficiados
de la expulsión de los moriscos. Bueno, hay una teoría, que según la conocerás seguramente, Jaime, que el Quijote está escrita por un autor judío, no por Cervantes, que se lo copió. Que también era judío, en cualquier caso, claro. Sí. Curiosamente. Sí, es que, bueno, sigue más arriba, Teresa, Juan de la... ¿no? Es que, por eso la broma de... La de Ávila, dices tú. Esa también era judía. Claro. Es que no se puede... por eso esa broma de me declaro sefardí tiene otra gran virtualidad. Declararse judío es saber inmediatamente quién es el nazi. ¿Quién es Con él? lo cual es el nazi. Con lo cual estás avisado. Entonces a mí me vale para que cuando la cosa se pone mal, ya sé que tengo que salir corriendo para no pasar más vergüenza. Aviso para navegantes, ¿no? Mira, tú sabías también que a mí que me encanta toda la historia esa que tú compartes y me parece tan bonito, Teresa, porque yo creo que de eso aprendemos, ¿no? De las cosas que, como tú bien has dicho antes, a mí me ha encantado eso de que los echaron porque el Estado no coincidía con el pueblo, me parece muy interesante. ¿Tú sabías que la costumbre del pañuelo de los gitanos viene de cuando los reinos de Taifa? ¿Lo sabías tú eso? No, no. Pues resulta que antes los reinos de Taifa tenían que pagar a los reinos cristianos ya, cuando la reconquista, ¿no? Bueno, desde el principio. Pagaban en maravedíes, pagaban en dinares, pagaban en lo que tuviesen y en mujeres vírgenes. Entonces, para demostrar que realmente estaban dándole mujeres vírgenes, le hacían la prueba del pañuelo a las que pasaban de un lado al otro. Entonces, de ahí se quedó esa costumbre entre los gitanos, para demostrar que realmente eran mujeres vírgenes. ¿De dónde viene? Volvemos al tema del cáliz y la espada. Total. Entonces, Fíjate que Fíjate que el tema religión fue tan traumático, ahora considerándolo, viéndolo, que de los conquistadores que llegaron a Chile jamás se mencionó la cuestión religiosa, nunca. Y Chile es uno de los pocos países de Sudamérica que no tuvo ¿cuánto se llama? El tribunal religioso, la Inquisición. La Inquisición, sí. No tuvo Inquisición. Y la única que funcionó fue en Lima, en Perú. Pero Chile no tuvo Inquisición. Qué curioso. Y ahora, dentro de las tradiciones que tenemos folclóricas, de celebración de fiestas patrias, hay mucha raíz judía. De hecho, cuando se da inicio a la parada militar el día 19 de septiembre, el 18 se celebran las fiestas nacionales, 19 parada militar, el inicio de la parada militar se celebra con un cacho con chicha. Se toma de un cacho, se toma chicha. Y coincide en el mes de septiembre con el Año Nuevo Judío, por la cercanía. Y el cacho hace mención, hace remembranza al shofar que se tocaba por Año Nuevo. E inmediatamente las fiestas que siguen en esos días son ramadas. Ramadas que imitan la Sukkah, que se celebra la fiesta que viene, que es Sukkot. Entonces tiene mucha remembranza, así mucho detalle que hace la unión entre los dos orígenes, digamos. Qué curioso. De hecho, uno de los padres de la patria, el segundo apellido es judío, sefaradí. ¿Y cuál es? Carrera, y se calla mucho el segundo apellido, pero voy inmediatamente, José Miguel Carrera. Qué fuerte. Es que, Eugenio, lo comentamos eso alguna vez, pero fíjate la secuencia. El 492 es la expulsión, la guerra de los comuneros es 1520, los comuneros fundamentalmente son judíos, conversos ya entonces, claro, con 20 años ya no queda otra cosa, pero todo ese estrato social que son los comuneros, la pequeña burguesía, mediana, burguesía y tal, Cortés es el prototipo, emigran a América. América es la válvula de escape que evita
que en este país llegue la presión social a un punto en que haya que cambiar. Es la válvula de escape por donde todo aquel que no está de acuerdo de una o de otra manera emigra a América. Se va a América y ahí se convierte en Márquez. O sea, Verdugo era el segundo apellido. Verdugo. Verdugo. Claro. Vale. Carrera Verdugo. Ese drenaje constante a América, efectivamente, bueno, los comuneros son acusados de herejes y de judíos. Claro, la Iglesia otra vez. Pero bueno, lo de la presión de la Iglesia es brutal. O sea, pero hasta el punto, en la literatura o en la cultura europea, hay un tipo de personaje literario, el Don Camilo, Bruce Marshall y el padre Smith, Fernandel. Hay un cura simpático. En la nuestra no hay ninguno. No hay ninguno. O sea, la presión de la Iglesia ha sido brutal. O sea, ¿Hay un cura simpático? Es brutal. O sea, el Torquemada, cuando Fernando el Católico está que sí, que si no, de firmar el decreto de expulsión para Aragón, porque Aragón es aparte y hay una colonia judía impresionante, se presenta delante, le suelta una bolsa, toma las 30 monedas, le suelta al rey, y el otro firma. Es mucho. Y efectivamente, América se pueden escapar de la Inquisición, está claro. No toda, América, ¿no? No toda América se libró. Perú sí cogió Inquisición. Claro, sí, pero Perú fue virreinato, entonces ahí la Iglesia Católica tomó muy fuerte todo eso. Escucha, fíjate hasta qué punto que realmente en América, en colonias, en la otra España, no hay ejército real. El primer ejército que llega es cuando las sublevaciones, como el Morillo me parece que es. Cuando hay un problema social fuerte, una epidemia, una peste, una hambruna, suben los frailes al púlpito y se acaba la historia. No hay una policía que controle o reprima con fuerza el tema. Sube el cura al púlpito y se acaba la historia. Sácame de una duda, ¿desde cuándo hay conocimiento histórico de las procesiones, como en Málaga, como en Sevilla, en que se saca la Virgen, se pasea para las fiestas? Esa es una muy buena pregunta. Sí. ¿Tienes alguna referencia? Porque, por ejemplo, el Rocío. El Rocío. El Rocío es más antiguo. Yo creía que fundamentalmente tenía que ver el origen después de la guerra. Después de la guerra se montan las misiones, o sea, que son predicaciones de ejercicios espirituales a todo un pueblo, que tiene que ir a la iglesia, a misa, con las procesiones y tal. Efectivamente se potencia más a partir de la guerra, pero existen antes. Te comento por qué. Porque acá en Sudamérica, en Perú precisamente, cuando los españoles se enfrentan, estamos hablando de la conquista, sí, enfrentan a los incas, ¿ya? Sí. Los incas tenían la costumbre de sacar a sus reyes, que eran momias, que estaban momificados, y llevarlos a la guerra. Y los llevaban en procesión. Entonces los incas, cuando se enfrentaban con los españoles, ellos iban con sus incas. Inca era el rey, ¿no? El rey. Los reyes, porque era más de uno, los reyes momificados salían a la guerra en procesión. Y a mí me quedó después la costumbre, porque eso ya era como una manifestación máxima de adoración, por llamarlo de alguna manera, y me quedó la idea de que la Iglesia Católica en España toma esta idea de los incas de sacar en procesión a sus reyes por ese motivo, porque salían en procesión cuando habían pestes y cuando habían guerras.
Qué interesante. Entonces, a mí me quedó eso. Entonces, por eso yo siempre he querido saber desde cuándo o qué tan arraigada está la costumbre de estas procesiones que son famosas. Yo, Eugenio, yo había leído Eva, se te que va la voz. en la Edad Media, a ver, yo había leído que en la Edad Media, en lo que era el teatro litúrgico que se hacía dentro de las iglesias, era como una especie de teatro que hacían para imitar la Pasión de Cristo, y empezaron a hacerlo el mismo clero dentro de las iglesias, en cuanto al origen de las procesiones. En la Edad Media es otra fuente. Claro, porque tenemos una referencia bíblica de una procesión que fue cuando David llevó el arca sagrada a Jerusalén, que también lo hizo en una procesión, él bailó delante del arca. Entonces puede ser esa quizás el origen de las procesiones, pero a mí me llamó mucho la atención porque es muy marcada la situación con los incas. Mira, aquí dice que fueron en el siglo XV, porque la iglesia se sintió amenazada por la reforma de Martín Lutero y pidió a los creyentes manifestar su fe. Surgieron en el siglo XV. Y entonces ya estaba conquistada América, ya estaba claro, la costumbre. Pues puede ser. Qué curioso, mira. Esa historia de la que nos ha hablado Jaime, ¿no? Que desconocemos la parte de atrás. Desconocemos la otra parte, por eso que hay que empezar a hacer las uniones y las cosas, me llama la atención. Muy interesante eso. De todos modos, el hecho, el fenómeno de procesiones, creo que entramos más dentro de esquemas de antropología, o sea, de funcionamiento social de la especie humana. O sea, el salir juntos de alguna manera con algo que nos une y reunirlo con cantos, historias y tal, creo que entra dentro de cualquiera de las culturas, porque está dentro de los ritos y mitos de antropología. O sea, ritos como expresiones gestuales y mitos como expresión contada. Claro. ¿Ibas a decirnos, Eva? Yo no. Pensé, como se salió ahí Eva, pensé que ibas a decir. Perdón, que no he desactivado esto. Pues en la película Dune, que a mí tanto me gusta, ustedes saben que yo soy una enamorada de Dune, tengo todos los libros de Dune, los 5 libros, hablan de que las monjas, que no quiero hacer spoiler de la película, pero así por encima, las monjas que eran unas monjas un poco así orientales, porque hacían kung fu y tenían dones paranormales. Estas señoras se dedicaban a ir por todos los planetas de la Confederación Galáctica enseñando una única y sola religión, ¿no? Entonces era como utilizarlo como un arma para cuando llegasen los conquistadores, estuviesen todos unidos bajo la misma creencia. Entonces, pues cuando llegan, por ejemplo, a Dune, como ya tenían las creencias hechas en el pueblo y todo eso, pues se llamaban la misionera protectiva, ¿no? Que es como los encargados de ir sembrando por todo el universo la misma religión, la misma historia. Y con eso conseguían pues dominar a la gente, totalmente manipulados por el tema religión, porque se sentían, como tú has dicho antes, ¿no? Unidos por un mismo criterio, unidos por su idea de que tenían todos el mismo Dios y lo sacaban en procesión y todo eso. Pues esta película hace eco de esto también. Es una de las grandes joyas de la... Es que una religión es única o no es. Y amar religión es religar. O sea, atar y bien atado, no suena, ¿no? Sí, a nosotros los españoles sí nos suena. Bueno, alguien, lo dijo Franco, quiero dejarlo todo atado y bien atado. ¿Alguien más, que ya estamos terminando, quiere añadir algo? ¿Quiere hacer algún comentario, una pregunta? Que tenemos a Jaime aquí todavía. A mí me gustó esto del el tema antropológico o digamos como si fuese prototípico en la conciencia general de cualquier pueblo, de buscar la fuerza en eso que sustentas y que alzas, que lo vemos continuamente, inclusive cuando al torero lo sacaban en paseillo y lo levantaban porque habían matado al toro, ¿no? Porque todos sacamos, digamos, por ser seguidores de él, tenemos esa potencia, esa fuerza y lo suben en hombros. O
al futbolista de turno que marca muchos goles y que lo sacan también en volandas, y todos nos hacemos seguidores de él porque como que cogemos la fuerza de esa... No sé, lo mismo eran los dioses o los reyes de los incas, como podrían ser pues las vírgenes de los creyentes que sacan a su estandarte porque se sienten ellos también favorecidos en esa fortaleza que sacan, ¿no? Es un poco... Sí, según la antropología. Entre la religión que dice Eugenio y la antropología que cita Esther, la diferencia sería, la religión nos explica cómo Dios hizo al hombre y la antropología nos explica cómo el hombre ha hecho a Dios. Qué bueno. Me voy a coger para la clase. Mira, te van a llamar de la Universidad de Antropología de La Laguna dentro de poco. No, con la universidad yo tengo muchas lagunas. Sí, ¿no? Es que está en la laguna. Mira, que también lo que ha dicho Esther, al hilo de lo que ha dicho Esther, el tener una misma creencia común te garantiza el hecho de estar protegido y defendido por los mismos de tu creencia. Por ejemplo, vi una hambruna y resulta que yo a quién le voy a dar de comer. Esto es una barbaridad, voy a decir. Pues, por ejemplo, primero a los judíos antes que a los cristianos, porque como yo soy judía, pues a los míos primero. O sea, esa identificación con la creencia te une, te protege, y como el ser humano todavía sigue pensando en el cerebro reptiliano, tú serás protegido por los mismos que crean en lo que tú estás creyendo. La caridad comienza por casa. Sí, totalmente. Mira, pero Inés, no vayas más lejos. Tú sales de Chile, o sea, yo, por ejemplo, salgo de Chile a cualquier parte donde primero caigo, la comunidad judía. Y no me preguntes cómo, la comunidad judía está completamente informada de quién, de dónde, cómo vengo, con quién voy, todo. Todo. Mira, de eso de las procesiones en Palma de Mallorca, una ciudad medieval aún hasta hace poco, había 3 plazas. Una, la del convento de los franciscanos, que decían que la Virgen era inmaculada. Otra, más allá, la de los dominicos, que no tenían tan claro que fuera inmaculada. Y luego había otra plaza central que era la del ayuntamiento. Bueno, en determinadas épocas salían los unos con la Virgen inmaculada y los otros. Y cuando se encontraban en medio, como 2 partidos de fútbol, acababan religiosamente a hostia limpia. No había otra cosa. Repíteme otra vez la frase, que con eso vamos a cerrar. La religión. La religión nos dice o nos cuenta cómo Dios hizo al hombre. Y la antropología cómo el hombre hizo a Dios. Genial. Y con esto decimos adiós. Totalmente. Bueno, pues con esta frase de Jaime yo añado que el hombre que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Nos despedimos de esta reunión lunera de hoy, dándoles las gracias a todos por lo que aportan, por lo que dicen, porque de verdad que es estupendo. Así comenzó la familia, reuniones del clan. Me encanta que esta noche lunera tengo que marcharme. Gracias, Eva. Bueno, pues gracias a todos, lo dicho, de verdad, Jaime. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias. Ha sido una visión muy hermanada, muy clarificadora, muy muy linda la forma en que cuentas la historia. No lo haré más, ¿eh? Estas son las horas esperadas. Nunca digas. Esta es la hora y el día esperado, así que excelente, súper. Pues ya sabes, Jaime. Bueno, Vale. muchas gracias, de verdad. Gracias.